Muy bien, alabamos al Señor. Amén. Bien, quiero esta mañana contarles algunas cosas que han acontecido. Vamos a proyectar los anuncios al final el día de hoy. Les comento que días atrás acudí con mi esposa a la segunda dosis de la vacunación. Le decía yo a mi esposa que yo creo que nunca me ha dolido una vacuna. Pero es interesante que en esta ocasión, cuando acudí, en el momento que la enfermera me introdujo la aguja que me introdujo, yo la sentí que era como así, hermanos. De verdad, me agarró un dolor tan fuerte y yo, ay, 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 ay. Y mi esposa se sintió avergonzada. Y después me dijo, fuera sabio uno, hubiera tenido el celular y te hubiera grabado. Imagínense ustedes en las redes sociales. Bueno, no siempre reaccionamos de la misma forma ante los diferentes eventos de la vida, ¿sí o no? No siempre. Y en nosotros como seres humanos puede ocurrir que en algunos momentos de la vida nos sintamos bien y en otros momentos de la vida no nos sintamos tan bien. La vez anterior que me vacunaron la primera dosis, recuerdo que no me dolió la vacuna, pero pasé 2 días bien molesto corpóreamente hablando, con bastante malestar. En esta ocasión fue todo lo contrario. Después de la vacuna no ha pasado nada. Me he sentido como si nada hubiera sucedido, pero el momento de la vacuna fue algo angustiante. Que esto no vaya a incidir en el ánimo suyo a la hora de ir a la segunda vacuna, por favor. Si es que a alguno todavía le falta. Pero entonces, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Es una pregunta que por lo menos yo suelo hacer. De hecho, recientemente un amigo mío empezó o experimentó una situación X. Yo lo llamé y la pregunta que le dije o que le hice entrando nomás es: ¿y cómo te sientes? Porque yo sabía que un vendaval estaba cayendo sobre él y eso por lo tanto nos provoca a nosotros algún tipo de sensación, algún tipo de emoción, alguna situación interna que demarca o marca en nuestras vidas el ánimo nuestro para enfrentarnos a lo que está por delante, a lo que tenemos en ese momento delante de nosotros y a lo que en el futuro, en los días sucesivos también está. Así que hoy he titulado a esta reflexión: ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Porque cuando yo voy a la Escritura me encuentro con este pasaje. Quiero compartirles estos 2 textos que yo los he compartido, creo, en alguna ocasión. Y aquí estamos hablando de Caleb. Caleb, al finalizar, digamos, después del momento de la conquista, él está dispuesto a tomar posesión de un territorio. Y entonces, estas son las palabras de él. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Muy probablemente Caleb está hablando de su vitalidad física en parte, ¿no? Soy un hombre tan fuerte como lo era hace un tiempo atrás. Y todos nosotros podemos dar cuenta, tal vez no todos los que estamos aquí, pero algunos de los que estamos aquí podemos dar cuenta que el tiempo deja su huella. Pero Caleb dice:
Es como si no hubiera pasado el tiempo. Me siento con vigor. Y me parece a mí que no solamente se trata del vigor físico, sino que en alguna manera esto nos está hablando del estado de ánimo que él tiene. Es un hombre que si tiene que tomar el arma y salir a la batalla, no hay ningún impedimento emocional para él para salir a la batalla. Está dispuesto, está listo. Tiene la misma energía, tiene la misma fuerza. ¿Cuántos aquí tienen energía el día de hoy? ¿Están seguros, hermanos? Creo que no solamente es la vitalidad física, es también el espíritu con el que la persona está dispuesto para entrarle a lo que sea. Sin embargo, cuando leo un pasaje como este también, estamos hablando aquí de Mefiboset. Un descendiente de Saúl que a la edad de 5 años tuvo una situación terrible en su vida. Perdió a su padre, perdió su abuelo, perdió su estatus, perdió el ambiente que conocía y que le rodeaba. Para un niño de 5 años eso es muy importante. Y no solo eso, perdió la capacidad de moverse por sí mismo, de desplazarse con la misma soltura que usted y yo tenemos. Entonces, a la vuelta del tiempo, David lo invita para que coma de la mesa del rey, y estas son las palabras que él le da. Mefiboset se postró él de nuevo y le dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto? Ni siquiera a un perro, no, a un perro muerto. Y esto para mí habla, mi hermana y mi hermano, entonces de la percepción que él tiene de sí mismo y de lo que le rodea. Y esto me parece a mí, estos dos pasajes, junto con otros muchos más de los que podríamos hablar el día de hoy, pero uso estos dos el día de hoy nada más para introducirnos en el tema. Un tema que probablemente podría decir yo no es precisamente el tema de mi predilección, pero aún así creo que es un tema importante porque tiene que ver con la integralidad de nuestra vida como seres humanos, y es el tema que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Cómo percibimos nosotros las emociones? ¿Cómo vemos las emociones? ¿Qué opinión tenemos acerca de ellas? Hay algunas personas que piensan que las emociones son un problema, son algo negativo y una pesada carga. Bueno, quizás valga la pena dar una pequeña, o por lo menos un acercamiento a lo que sería como una definición. Más que una definición, es una descripción. Una emoción es básicamente una alteración en el estado de ánimo de una persona. Una emoción es cuando alguna sensación, y por eso se habla de los sentimientos, aquello que se percibe, aquello que se siente. Alguna sensación invade nuestro ser, y cuando digo nuestro ser, espero que entendamos la palabra nuestro ser, porque no solo es nuestro cuerpo. En realidad, nosotros como seres humanos que somos algo más que meramente materia. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y dónde están las emociones? ¿En el cuerpo están las emociones? Las emociones afectan nuestro cuerpo y de alguna manera el cuerpo las percibe, pero están en esa dimensión de nuestra vida que es inmaterial y que tiene que ver con nuestro ser. Ninguno de nosotros aquí puede decir que nunca ha sentido, que nunca ha percibido, que nunca ha tenido algún tipo de emoción. Usted recuerda, hermana, usted recuerda, hermano, la primera vez que vio a la persona que fue su pareja. ¿Alguno de ustedes se le hizo palomitas en el estómago?
¿Alguno de ustedes sintió que le recorrió algo por todo el organismo? ¿Un hormigueo extraño? Allí hay manifestación de las emociones. Algunas personas piensan que son un problema, que son algo negativo, que son una pesada carga. Y cuando las vemos de esta forma es porque estamos viendo más el lado negativo de nuestras emociones. Y cuando hablo del lado negativo es porque las emociones en sí son emociones. La pregunta es cómo yo voy a lidiar con ellas y cómo voy a manejarlas. Y la pregunta es si ellas me van a atropellar o si yo las voy a disfrutar. De eso se trata. Algunas personas piensan que nuestras emociones son como un caballo salvaje, indomables. Es que cuando se me viene la ira a mí, yo no puedo hacer nada y yo exploto. No soy yo cuando me enojo. Y pensamos que las emociones son por lo tanto algo indomable. Otros también es que cuando me toca el amor no puedo contenerlo. Y entonces andan de picaflor en un lugar y en otro lugar y en otro lugar. ¿Son súbitas? La mayoría de las veces quizás. Bueno, eso está en el campo de la filosofía. ¿Son súbitas? Claro. Nos abordan y cuando llegan el asunto es que tenemos que saber cómo vamos a responder a ellas, porque son estímulos que navegan por nuestra vida, que de alguna manera afectan nuestro cuerpo. Algunos piensan que son un estorbo para nuestra vida espiritual. Y tal vez hemos escuchado nosotros un término que es el emocionalismo. Entonces, un cristiano, un buen cristiano, no debería manifestar emociones, ¿no? Somos cristianos y aún siendo cristianos tenemos emociones, mi hermana y mi hermano. Y entiéndase, tenemos un cóctel de emociones en lo interno de nuestro ser, ¿sí o no? Emociones como por ejemplo la alegría que podemos percibir, que podemos sentir en un momento dado de nuestra vida, cualquiera que sea. Pensemos en una persona que está esperando el resultado de un examen de esos difíciles del hospital y que tiene quizás no la expectativa, pero sí sabe que puede haber algo peligroso. Acude a la cita del médico y cuando el médico le dice: señor, señora, usted no tiene nada malo, usted está perfectamente bien de ese órgano de su cuerpo. Y entonces a la persona le inyecta una electricidad en el cuerpo y por dentro un creyente que dice: Señor, gloria a tu nombre. Pero le invade una dicha y una felicidad, ¿sí o no? Claro, porque recibió una buena noticia. Eventualmente suceden situaciones que se convierten para nosotros como en una tormenta interna y tenemos que ver cómo trabajamos con eso. Ahora Loreta estaba hablando de eso hace un rato en el tiempo de la alabanza. Hay momentos que se convierten en momentos difíciles, momentos de tormenta, pero ella hablaba de que Dios está allí en medio de esos momentos para fortalecer y bendecir nuestras vidas. Algunas premisas, en realidad aquí tengo solo una. Quería trabajar varias premisas, pero a la luz de una premisa voy a discurrir hoy sobre una, y no con amplitud. No vamos a hablar aquí con detalle minucioso, pero por lo menos vamos a dar alguna perspectiva sobre esta emoción. Pero quiero primero que veamos esta premisa sobre el equilibrio bíblico, porque la Biblia nos habla de un equilibrio. Todos nosotros poseemos emociones, mi hermana y mi hermano, eso es innegable. Se te hicieron palomitas, a ti también.
¿Y a usted? Es que están fresquititos. Es que están fresquititos. Digo pues que su relación es muy reciente. Yo tengo que hacer un escaneo hasta hace casi 30 años atrás, o más de 30 años atrás, imagínense ustedes. Pero recuerdo ese momento también. Todos nosotros poseemos emociones, pero que las emociones no nos posean a nosotros. Permítame hacer esta comparación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, probablemente porque el agua del lugar donde él estaba en ese momento era muy poco salubre, y le dijo: no bebas agua, usa de un poquito de vino por causa de tus múltiples enfermedades. Y algunos, aunque quieran decir que la palabra vino allí tiene un significado de un vino de liviano calibre, la palabra vino es vino, mi hermana y mi hermano. Y punto. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo escribe también y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Un uso mesurado, un uso equilibrado, un uso adecuado, un uso responsable de un recurso, digámoslo así, que tenemos en la vida, un recurso digestivo, por ponerlo de alguna forma. Un uso adecuado, un uso equilibrado. La Biblia habla de las emociones y habla de un equilibrio. Dice: airaos, pero no pequéis. A veces nos escandalizamos cuando un hermano que es creyente, un creyente, un cristiano, a veces nos escandalizamos cuando un creyente se enoja. Yo tengo que confesar que a mí me suele suceder eso. Enojarme, escandalizarme cuando un creyente se enoja. Pero mi hermana y mi hermano, cualquier creyente se puede enojar en cualquier momento, ¿sí o no? Usted y yo nos hemos enojado alguna vez, ¿sí o no? Y la Escritura reconoce la posibilidad del enojo, pero dice: airaos, pero no pequéis. Y añade: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. O sea, arregle sus situaciones lo antes posible. No permita que aquello genere, como dice la carta a los Hebreos, una raíz de amargura al punto que nos aparte de la gracia de Dios. Así lo dice la carta. El equilibrio bíblico. Las emociones son bíblicas, las tenemos con nosotros. Hijo, ya se me pasó esto. Uy, ahí está. Las emociones las tenemos con nosotros, pero las emociones, nosotros poseemos las emociones, pero las emociones no deberían poseernos a nosotros. Y ya desde aquí nosotros vislumbramos una premisa que se aplica a todas las emociones, incluso la emoción del amor, porque el amor también es una emoción. Aunque hay una dimensión del amor que es una decisión. Pero hoy en día yo quiero decirle que con todas las emociones usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es dejarnos dominar por ellas o trabajar con ellas de una manera equilibrada, responsable y dependiente de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Permítame darle un pequeño ejemplo antes de seguir avanzando con lo que voy a compartir el día de hoy. Y yo creo que nos vamos a quedar muy cerca, ¿no? Podemos quedarnos un ratito más, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Sí, bien. Permítame recordarle este ejemplo. Cualquiera de nosotros puede decir que la tristeza es una emoción negativa. ¿Alguien está conmigo? Es una emoción
que de alguna manera nos condiciona como con un nivel bajo de energía. Sin embargo, vea qué interesante. ¿Qué va a hacer usted con la tristeza cuando venga a su vida? Ahora yo le recuerdo qué hizo el Señor Jesucristo con la tristeza cuando llegó a la vida de Él. ¿Se acuerda usted? Jesús en el huerto con los discípulos, ¿qué hizo Jesús? No solamente oró, muy importante, no solamente oró. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad en oración conmigo. Ojo, ¿qué hizo Jesús en medio de la tristeza? No se quedó solo, buscó ayuda, buscó respaldo, compartió su situación, habló de ello. ¿Sabe, mi hermana y mi hermano, que muchas veces las emociones que nos hacen sentir feo nos dominan y nos atropellan, porque muchas veces nosotros nos las tragamos nosotros mismos y no hablamos de ellas con nadie? ¿Qué hizo Jesús? Buscó ayuda, compartió su situación, habló con ellos y, oiga, fue transparente. El mismo Señor Jesucristo, esta cosa tiene vida propia. El mismo Señor Jesucristo. ¿Y sabe? ¿Ven lo que les digo? ¿Y sabe por qué? Porque Él es y Él fue 100% hombre, 100% Dios. Un misterio que la Biblia declara, la Biblia nos enseña, difícil de entender para nosotros, aunque tratamos de entenderlo, pero es un misterio real. 100% hombre. Y la tristeza tocó su vida. ¿Pero qué hizo? Buscó un acuerpamiento. Y lo segundo, que fue lo que ustedes mencionaron, fue a Dios fue al Padre en oración. Así que yo quiero darle hoy un pequeño tip en su vida. Cuando la tristeza toque la puerta de su corazón, usted recuerde estas palabras: el Señor me está llamando a orar. Qué interesante, ¿no? Y desde ese punto de vista vamos a sacar provecho, vamos a potenciar algo que nos hace sentir incómodos, lo vamos a usar para algo que es realmente provechoso en nuestra vida, ¿sí o no? El mismo Santiago también lo dijo, dice: ¿está alguno alegre? ¿Qué dice? Traigo alabanzas al Señor. Cante alabanzas, dice Santiago, ¿sí o no? ¿Y qué dice? ¿Está alguno afligido? ¿Qué cosa? Haga oración. Entonces, no es que sean buenas o que sean malas, vamos a decirlo así, son distintas, son diferentes. Y podemos aprender. Esto es como, permítame comparárselo así. Yo no soy un gran deportista, aunque cuando era niño pateaba la pelota, corría detrás de la pelota y a veces la pelota me corría a mí. Pero he visto en la televisión que la gente que hace surf se adentran en el mar y esperan una ola. Y cuando ven que viene la mejor ola, que ellos piensan que es la mejor ola, se preparan y van y la abordan. Algunas veces la que les pareció la mejor ola era de verdad la mejor ola, pero a veces no. Pero ya una vez que se montó en la ola, ¿qué hace el surfista? Se va con la ola hasta el final y se devuelve para agarrar una nueva ola. Entonces, cuando las emociones llegan a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Bien, surfearlas,
surfearlas para llegar hasta el final de ellas. Bien, que las emociones, todos nosotros poseemos emociones, pero que las emociones no nos posean a nosotros, es el ideal. Y hablamos, por ejemplo, del temor. Vean ustedes, el temor, que era en realidad de lo que quería hablar el día de hoy. El temor. El temor puede ser visto como un sistema primitivo o un primitivo o primigenio sistema de alarma que advierte de ciertas situaciones potencialmente peligrosas en nuestra vida. Cualquiera de nosotros va a cruzar la calle y tal vez va un poco distraído pensando en algo que está captando su atención, y en el momento que usted va a dar el primer paso sobre el asfalto, de alguna manera usted se percata que viene aquí por un costado un vehículo, una moto, un algo a alta velocidad. En ese momento, vean cómo funciona, hermana y hermano, vean cómo funciona el organismo. Yo no sé si a usted le ha pasado. En un instante el cerebro piensa todo lo que va a suceder. En un instante usted piensa que aquel vehículo lo va a arrollar. Usted piensa en todas las consecuencias que eso implica. Y sin que usted le diga al cuerpo, muévete. ¿Qué hace el cuerpo? Porque hay un impulso que entró al cuerpo que se llama temor. Porque me da temor experimentar un trágico accidente. Entonces inmediatamente y el cuerpo brinca, ¡pum!, y pasó el vehículo. Entonces el temor en sí no precisamente en esta dimensión es malo. Es una emoción que de alguna manera ayuda a mi cuerpo a reaccionar ante situaciones de peligro, ¿sí o no? Tantas situaciones de peligro que hay, hermanos. Estoy pensando en algunas, pero las dejo para después. Pero existe algo que se llama el temor irracional, dentro del cual, no solamente eso, pero dentro del cual caben las fobias, las llamadas fobias. De hecho, la palabra temor, usted sabrá que deriva de un término griego que es phobos, fobia, fobeo, temer. Entonces, por eso se les llama fobias probablemente. Temor irracional, un temor inexplicable ante objetos. Se experimenta, son sensaciones que se experimentan ante objetos o situaciones que en sí no encierran, no representan ningún peligro para nosotros. Un temor injustificado. Y como les decía, dentro de él caben las fobias. Permítanme leerles nada más un listado de fobias. Vean las fobias que existen, y estas no son todas. Puede ser que algún nombre difiera un poquitito, porque eso depende de cómo lo nombran unas personas y otras personas. Pero vean, está la acrofobia, miedo a las alturas. ¿Alguno aquí le da miedo a las alturas? Yo trabajé a mis 11 años, 13 años. Trabajé a mis 13 años bajando naranjas de unos árboles de naranja inmensos, cosechando alguna naranja que de repente usted se comió en algún momento dado. Y mi jefe había construido con madera unas escaleras altísimas que eran 3 reglas de madera pegadas una contra la otra. Y cuando él con los compañeros de trabajo más fuertes levantaban aquella escalera, la escalera se hacía así. Y ¡pum!, la ponían sobre el árbol. Y yo tenía que subirme y agarrar las naranjas y tirarlas abajo. Imagínese usted cómo me sentía yo allá arriba. Nunca fui bueno para subir a los árboles. Bueno, la acrofobia es el miedo a las alturas. La agarofobia, miedo a los espacios públicos abiertos. Vea qué interesante. Una persona puede experimentar un miedo a un espacio público abierto. ¿Qué peligro hay en un espacio público abierto? Bueno, alguno diría, es que si me cae un avión encima. Existiría, creo yo, sin hacer muchos cálculos, una probabilidad de 1 en 1.000 millones que le caiga un avión encima a una persona. ¿Sí o no? No digo que no pueda suceder, porque ha sucedido también. Que no me escuchen los agarofóbicos por aquello. Pero miedo a los espacios públicos abiertos.
Aigmofobia, miedo a los objetos punzocortantes. La algofobia, miedo al dolor. Me di cuenta que algunos experimentaron algo de algofobia después de que les conté sobre el examen del COVID que me hicieron. El segundo examen, ¿recuerdan? Y espero que ninguno experimente algofobia ante la segunda dosis de la vacuna. Antropofobia, miedo a los hombres o a un hombre en particular. Astrafobia, miedo a los truenos, relámpagos y a las tormentas. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Ereutofobia, miedo a ruborizarse. Yo no sabía que existía esto, pero sabe usted, tiene su lógica. Hay gente que le da temor enfrentarse o conocer a otras personas, no en sí porque tiene algún tipo de antropofobia, no, sino porque le da temor que ante alguna situación X, cualquier comentario, cualquier algo que diga la gente, la persona se ruborice. Ustedes saben y se han dado cuenta que hay personas que se ruborizan, se enrojecen muy fácilmente. ¿Alguno de ustedes aquí le sucede? Vea usted, que se enrojece muy fácilmente ante una situación en la cual se siente apenado o no sé, algo le provoca y se le sube y se pone rojo como un tomate. Y lo peor de todo, si los que están alrededor lo vuelven a ver así, le dice: oye, ¿qué te pasó? Te ves rojo como un tomate. Ay, wow. Bueno, existe la ereutofobia, miedo, temor a ruborizarse. La ginecofobia, miedo a las mujeres o una mujer en particular. La hematofobia, miedo a la sangre. Son aquellos que no pueden ver sangre en sí mismos ni tampoco en otros. Yo les declaro que yo no soy hematofóbico, pero una vez cuando me corté esta mano con una gubia, casi me desmayo. Y para no desmayarme y no sentir el bombazo, ¿saben qué hice? Me agaché. Me encluquillé en el suelo porque yo dije: si voy a caer, quiero caer suavecito. Sí, porque eran chorros de sangre que me salían aquí. Yo dije, y claro, mi padre me había contado aquellas anécdotas de que cuando él trabajaba en el campo a veces se cortaba con el machete y decía él, y se me llenaban las botas de sangre. Y yo pensaba: Dios mío, aquí me voy a desangrar. Y me tiré al suelo y apareció mi Salvador, Heiner, el hijo mayor de la familia. Llegó y puso un dedo aquí y el otro dedo aquí, en las venas, o qué sé yo, digo yo que fue en las venas. Y ya, dejé de botar sangre a borbollones. Qué sencillo, lo hubiera hecho yo sí o no. Pero el tema es que cuando tenemos algún tipo de temor, porque la Biblia también dice que el temor pone lazo en la boca del hombre. Esta es mi teoría, probablemente no profesional. Aquí hay profesionales. Si usted quiere conocer la opinión de ellos, pregúnteles a ellos. Pero creo que muchas veces los problemas de tartamudez descansan más en un problema de temor que en un problema físico realmente o mental. No es mental. Descansan más en un problema de temor. Pero bien, la hidrofobia, miedo al agua. Algunos niños sufren de esto, ¿verdad que sí, hermanos? Y cuidado, algunos adultos también. Monofobia, miedo a la soledad. Hay gente que no puede vivir en la soledad, o sea, en la ausencia de otras personas. Necrofobia, miedo a los cadáveres. Y hay gente que no le gusta ir a un funeral, no le gusta ir a un sepelio, porque hay un temor a los cadáveres. Nictofobia, miedo a la oscuridad, miedo a la noche. Por lo general, estas personas tienen que dormir con la luz encendida.
Oclofobia, miedo a la muchedumbre, a las muchas gentes que lo rodean. Patofobia, miedo a los patos, miedo a las enfermedades o a una enfermedad en particular. Pirofobia, miedo al fuego. Tanatofobia, miedo a la muerte. Y entiéndase, miedo a la muerte no es, como le digo, si usted está en una cama, postrado en el hospital, con un montón de máquinas encima, porque hay una situación de salud realmente grave en su vida, es totalmente natural sentir cierto miedo a partir de este mundo, ¿sí o no? Aunque dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros lo vemos igual, pero esa pasadita de aquí al otro lado, ese brinquito que tenemos que dar, a veces como dijo Capulina, me hace así, ¿verdad? Entonces, es totalmente normal ese miedo a la muerte. Pero eso es una cosa a que usted esté frente a la televisión viendo una película de su agrado en un momento dado a las 8 de la noche, el día sábado o cualquier día de la semana, no importa, vale los 367 días del año. Era para ver si estaban conmigo, hermanos. Y usted está ahí a las 8 de la noche y de repente le invade una sensación de que usted se va a morir. Un temor de la muerte injustificado. No hay nada que en ese momento esté amenazando su vida, pero le invade un temor a. Ya me sonaron el timbre. Toxicofobia, miedo a los venenos. Yo no sabía que esta existía. Y zoofobia, miedo a los animales o a algún animal en particular. Bueno, entran dentro del reino animal. Son insectos, pero entran dentro del reino animal. Vamos a decirlo así. Y hay muchas más. Esas son solamente unas cuantas, pero hay muchas más. ¿Tenemos audio? ¿Sí? Bien. Esos son apenas algunas. Estaba viendo una lista donde hay un montón más. Pero es interesante. Una vez más, el temor como un impulso primigenio en nuestra vida que nos guarda de algún mal, de experimentar algún daño contundente. En realidad es una emoción positiva. Pero ese temor que nos invade, que siembra en nosotros pensamientos y expectativas negativas en la vida. Cuando nos sobrevienen cosas difíciles, algunas veces nos cuesta a nosotros imaginarnos al otro lado del camino en un buen término. Cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, normalmente nos imaginamos al final del camino ¿cómo? Destruidos, derrotados y demás. Y ante esa expectativa de derrota que podemos tener, pues entonces no tenemos el ánimo para enfrentar las cosas que tenemos por delante. El temor nos inhibe en ese sentido. Posibles causas de los miedos. Déjenme ver qué tanto. Bueno, creo que sí. Posibles causas de los miedos, mi hermana y mi hermano. Se entienden los miedos como, bueno, una posible causa es una experiencia en el pasado, generalmente en la infancia. Una experiencia negativa, una experiencia dolorosa, una experiencia traumática. Hay ciertas cosas que yo no puedo expresar, máxime porque estamos al aire, pero hay ciertas situaciones que uno atiende en la oficina pastoral que en algún momento dado
nosotros hemos tenido que atender, donde hemos encontrado este tipo de cosas. Una experiencia X del pasado marca la vida de una persona para experimentar temor, dolor, angustia, ansiedad en ciertos momentos de la vida, en ciertos momentos del día, en ciertos momentos del año. La influencia de los padres es otra posible causa, o sea, el temor en sí, como tal, como una emoción natural, está en todos nosotros, pero la forma en la que mis padres reaccionan ante ciertas circunstancias de la vida, eso provoca un aprendizaje en mí. Y entonces yo aprendo a reaccionar ante esas circunstancias de la vida de la misma forma que ellos, no porque para mí en realidad sean algo intolerable, sino porque es la forma en la que yo vi que mis padres reaccionaron, o cualquier otra persona que sea parte de aquellos que son modelo de nuestra vida en el curso de nuestra historia. Otra de las causas muy interesantes que me llamó la atención es los sentimientos de culpa. Cuando una persona se visualiza a sí mismo como culpable de algo, se siente mal porque se siente responsable de alguna situación negativa en el pasado, entonces a esta persona le invade el temor de que en algún momento dado algo malo vaya a caer sobre su vida, y por lo tanto vive en un constante temor. Y un último, y no último porque esto sea exhaustivo, solamente son algunas apreciaciones: el desplazamiento de la ansiedad. Enfocar la ansiedad en un objeto definido. O sea, cuando yo, y la ansiedad es un pariente del temor, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo así ahorita. La ansiedad es un pariente del temor. Cuando yo experimento mucha ansiedad en la vida, y cuando mi vida es constantemente matizada por la ansiedad, algunas veces el ser humano lo que hace es enfocar esas emociones negativas que le provoca la ansiedad sobre un objeto en particular. Y entonces desarrolla un temor a ese objeto, no porque el objeto en sí le cause temor, sino porque está buscando dónde depositar aquellas emociones, aquella situación que está hirviendo dentro de sí. La ansiedad, bíblicamente hablando, es un estado de agitación. Es como cuando usted está sentado a la mesa a la hora del almuerzo y ya todos se han servido el refresco y tienen sus vasos llenos de refresco, y llega cualquiera de los miembros de la familia y a la hora que se va a sentar a la mesa, ¡pum!, golpeó la mesa y todos los vasos de refresco se hicieron y se derramó parte del fresco, y el agua o el líquido que está en el vaso quedó ¿cómo? Quedó agitado. Esa es la idea de la ansiedad, un estado de agitación. Y a veces la ansiedad como tal se vuelve tan pesada que hay que buscar un lugar donde descargarla. Esto es como las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas tienen algo que se llama la varilla tierra. ¿Sabe para qué funciona? Cuando hay una sobrecarga en el sistema eléctrico por cualquier razón externa, esa sobrecarga se va a la varilla de tierra. Entonces, igual, nosotros a veces buscamos cosas donde descargar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra ansiedad, nuestro temor, porque necesitamos aterrizarlo en algún lugar. Esa es una posible causa. Consejos bíblicos, váyase conmigo a Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14.
Ahora sí, eso era fuera de cámaras. Consejos bíblicos, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, se subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, como a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida el Señor Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Primer consejo: asegúrese de tener la perspectiva correcta de su situación. Vean, cuando estos hombres que ya llevan algún tiempo de la noche bregando contra el viento y contra la marea, por decirlo así, bregando contra la tempestad, ven al Señor que viene caminando a ellos de noche, dice el texto que se asustaron y pensaron que era un fantasma. Es más, dice allí, se turbaron. Lo que quiere decir ese término es que fueron fuertemente sacudidos. Hay situaciones en la vida que nos sacuden a nosotros, ¿sí o no? Hay situaciones que sentimos que son como un tsunami. Hay situaciones que sentimos que son como un terremoto 7.9. Yo nunca he estado en uno, pero sé que son terribles. Hay situaciones en nuestra vida que sentimos que es como ir en un bote en alta mar y que el bote empiece a hundirse. Hay situaciones en nuestra vida que es como que nos suban a un rascacielos de 103 pisos de altura y nos dejen caer desde la azotea. Nos sacuden fuertemente. ¿A usted le ha pasado eso o no le ha sucedido alguna vez? Sí. Los discípulos fueron sacudidos. Pero vea usted, ¿por qué fueron sacudidos? El que viene a ellos es Jesucristo. Sin embargo, ¿qué piensan ellos? Que era un fantasma. ¿Sabe usted que entre los judíos había la creencia de que cuando una persona moría, el alma de esa persona quedaba por allí? Era una creencia popular. Quedaba por allí rondando en los alrededores durante por lo menos 3 días aproximadamente. Y cuando ven al Señor, ellos creían en apariciones. ¿Qué es lo que dice el texto? Creyeron que era un fantasma. ¿Usted alguna vez ha visto un fantasma? ¿Y le ha tenido miedo a los fantasmas? Son dos preguntas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que lo haya visto, otra cosa es, ¿le ha tenido miedo a los fantasmas? ¿Usted alguna vez ha estado en un lugar donde usted siente como una presencia extraña? Y lo recorre un escalofrío por todo el cuerpo. ¿A alguno le ha pasado eso? No voy a sacar ningún fantasma, hermanos. Solamente estaba cerrando la puerta para que no fuera a entrar ninguno. Todos quedaron asustados, ¿verdad? Oiga, pero ¿quién era el que venía? Era Jesús. Y es interesante porque cuando nosotros somos sacudidos en la vida, una vez más, el temor invade nuestro ser y entonces no podemos ver con claridad lo que tenemos delante de nosotros. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que enseña este texto es que, vea, yo lo veo así: Jesucristo sube al monte a orar y de alguna forma en esa presencia de Dios encuentra la fuerza para hacer lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Uno de los milagros más grandes que podemos ver del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Que Él está caminando sobre el agua. Eso es imposible para cualquier ser humano. Entonces, los discípulos perdieron por el temor que había en ellos.
Y el texto lo dice claramente. Dice que se turbaron, fueron agitados, sacudidos, y entonces dijeron: pero yo quiero que... ¡un fantasma! Pues yo creo que probablemente esa fue la forma, ¿no? Porque dice que dieron voces. O sea, un fantasma. No, dieron voces. ¡Ah! Y entonces el Señor les dice: tranquilidad, yo soy una expresión que lo identifica con el mismo Dios. Yo soy el que está aquí con ustedes. No teman. Desarrolle la perspectiva correcta. Vea, sonará trillado, pero es una realidad. No hay problema que sea más grande que nuestro Dios. Él es superior a toda situación. ¿Y sabe qué? Él está con nosotros. Él viene a nosotros en los momentos de angustia. Y tal vez no en todo momento va a calmar la tormenta absolutamente, pero una cosa sí es segura: hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede gobernar su mente y su corazón en medio de esas adversidades. Pero si el temor invade su vida y usted pierde la perspectiva y no logra ver al Señor en su vida, de verdad, claro, esa sacudida que venga a su vida lo va a dejar devastado. Así que lo primero es desarrollar la perspectiva correcta. No estamos solos. El gran yo soy está con nosotros en esa situación. Y sin duda alguna Dios tiene propósitos en todo, hermanos. En todo. Tanto las cosas que podemos decir que han sido muy buenas, como las cosas que podemos decir que han sido terriblemente dolorosas. ¿Sí o no? Segundo lugar, no distraiga su fe. Mateo 14, 28 al 32, seguimos la lectura. Dice que entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué valiente Pedro, ¿verdad? Todo foforón. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: pues ven. Entonces dice el texto que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús también. Entonces, wow, el milagro más grande aquí, oiga, podríamos decir, no es que Jesús, el Hijo de Dios, haya caminado sobre el agua, porque aunque eso es un milagro, realmente lo es, claro, pero Él era el Hijo de Dios. Pero un hombre, un simple mortal como usted y como yo, caminó sobre el agua. ¡Wow! Esto es maravilloso. Pero vea lo que dice el texto. Usted lo sabe bien. Al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, otra vez dio voces diciendo: Señor, sálvame. Digo, tal vez lo dijo así, tal vez no. De repente, cuando me encuentre con Pedro allá en el reino de los cielos, algo me va a decir al respecto. Pero tal vez no. Al momento Jesús extiende la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vea, si usted lee el verso 24, ¿qué dice el verso 24? Y ya la barca estaba en medio del mar, ¿y qué dice? Azotada por las olas, ¿por qué? Porque el viento era contrario. ¿Qué acaso Pedro no había visto el viento antes? ¿Qué acaso no estaba el mar picado antes de que viniera el Señor a ellos? Claro, pero vea qué interesante. Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, y de un pronto a otro se distrajo su fe. ¿Sabe? Yo nunca lo había visto así, pero para mí aquí Pedro representa la vida del creyente, porque muchas veces nos pasa a la mayoría de los creyentes, tal vez a usted no, pero a mí sí. Cuando yo creo en Cristo, el día que yo entregué mi vida a Cristo, para mí Cristo lo era todo y no había problema sobre la vida que pudiera contra mí. Ese primer amor me hacía ver que en el Señor, como dice la Escritura, todo me es posible. Pero donde va pasando el tiempo en la vida, empezamos a quitar la mirada de donde tenemos que tener y empezamos a ver más
las situaciones que hay a nuestro alrededor. Y dejando de ver a Cristo, entonces lo único que nos invade a nosotros es ¿qué? El temor. Entonces, mi hermana y mi hermano, Pedro tiene una fe inestable. Vea qué curioso. ¿Tuvo fe o no la tuvo? Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Y mientras estuvo caminando sobre el agua, su fe estaba puesta en el Señor, porque su mirada estaba fija en Él. Pero en el momento que distrajo su fe y que empezó a ver otras cosas, se olvidó de la palabra del Señor, se olvidó de Dios, se olvidó. Vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Se olvidó de la oración, se olvidó de venir a edificarse en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Se olvidó de buscar el rostro del Señor. En ese momento, entonces, la fe ya no sostiene su vida, sino que el temor está carcomiendo su vida. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, a lo último, mi hermana y mi hermano, todo se resume a esto. Como dice un cantante cristiano, es una cuestión de fe. Perdónenme que hoy me alargué bastante, pero necesitaba aterrizar aquí. Es una cuestión de fe. El temor nos invade cuando nuestra fe fluctúa. Y quiero que usted y yo leamos este pasaje que está aquí. Léalo conmigo, por favor. Entonces, ya hace unos días yo compartí este pasaje con ustedes. Otra vez, léalo conmigo. Entonces, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Aleluya. Haga lo suyo, imprímalo, péguelo en una pared de su habitación. Proverbios 3, 23 al 26. Pero sobre todo, interiorícelo, haga lo suyo. Deje que esta palabra se escriba en su corazón. Oremos. Mi Dios eterno, es mi anhelo que nosotros podamos madurar en cuanto a cómo enfrentar las emociones en nuestra vida. Y una de ellas, de las que hemos hablado muy brevemente hoy, pero creo que con asidero y también con asistencia de tu Espíritu Santo, es el temor. El temor es una de esas emociones que ha sido trastocada por la obra del adversario y por el pecado, al punto que algunas veces el temor nos arrolla y no nos permite tener una perspectiva adecuada de la vida. Mi oración en esta mañana es que aquí en este lugar y allá, en otros lugares donde otros puedan ver y escuchar y puedan disfrutar esta palabra de hoy, que haya libertad de todo señorío del temor y que nuestra vida esté confiada en ti, Señor, como lo dice el texto que acabamos de leer. Porque tú eres nuestra confianza, oh Dios, el que nos hace vivir confiados, dice la Escritura, y también dormir confiados. Por favor, enséñanos a responder adecuadamente a todos esos influjos que pasan por nuestro ser, que se llaman emociones, que al final de cuentas, Señor, tú nos las has dado. Enséñanos a examinarlo todo, dice la Escritura, y a retener lo bueno. Enséñanos a aprovechar cada circunstancia para encontrarnos contigo. Hágase tu voluntad en medio de nuestras vidas, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Feliz tarde, feliz semana
y no quite la mirada del Señor.